día más, con la gracia de Dios, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, me llamo Vicente. Adelante, Vicente. Mira, una consulta sobre el ser y no ser que ha comentado esta mañana. En cuanto al ser que pudo no haber sido y ese ser que podrá no ser, como el árbol que ha comentado, mi pregunta es sobre nosotros. Es decir, nosotros, como usted explicó hace días, nosotros antes de nacer hemos estado en el corazón de Dios. Entonces nosotros hemos sido, somos y seremos, en mi reflexión. No sé si es correcto o no. Gracias. Bien, vamos a ver. Es cierto que cuando usted dice nosotros hemos sido, somos y seremos, bien, nosotros no somos, o sea, no somos eternos en cuanto al origen. O sea, sí que el ser humano ha sido creado por Dios para toda la eternidad, luego es eterno en el sentido de que no tiene fin, pero no es eterno en el sentido de que no tiene principio. Es verdad que nosotros podemos decir que Dios sabía que nos iba a crear. O sea, en ese sentido decimos estábamos en la mente de Dios porque Él sabía que nos iba a crear, pero no éramos antes. O sea, Dios realizó el acto de la creación nuestro en un momento determinado. Luego hubo un tiempo en el que el hombre, nosotros, no existimos. A diferencia de, pues por ejemplo, de Jesucristo, que Él es eterno. Por ejemplo, la herejía de Arrio consistió en decir, hubo un tiempo en que Jesucristo no fue, y la Iglesia le dijo, herejía. Jesucristo es eterno. Antes de que naciese en el seno de la Virgen María, existía por toda la eternidad en el cielo. No así nosotros, que comenzamos a existir en el tiempo. En ese sentido, cuando decimos nosotros antes de nacer existíamos en la mente de Dios, bien, bueno, en el sentido de que Dios conocía que nos iba a crear, pero no éramos, todavía no habíamos participado del ser de Dios. Bueno, espero haber sido, no sé, no haber liado más todavía las cosas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Disculpe, quería que me explicase cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Bueno, pues mire, esa es una pregunta que con frecuencia se realiza porque dependiendo de algunos textos, uno puede leer algunos textos bíblicos en los que se utilizan los términos en sentidos distintos, ¿no? Dependiendo si es un texto de San Pablo, etcétera, con lo cual igual tendríamos que hablar de algún texto concreto en el que usted encuentre eso. Pero desde el punto de vista de la fe de la Iglesia, que explica catequéticamente, explica, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, el término alma y espíritu lo utilizamos de una manera sinónima. Es decir, el hombre recibe, en el momento de su concepción, recibe un alma de Dios. Dios crea e infunde el alma en el momento de la concepción del hombre. Y entonces esa imagen de que Dios insufló su espíritu sobre Adán, etcétera, la referimos a la creación del alma. Luego no es que haya en el hombre tres componentes, cuerpo, alma y espíritu. No, hay dos, cuerpo y alma. Luego es verdad que en algunos textos de San Pablo pues se utiliza el término espíritu a veces en el sentido de vida espiritual del hombre, la vida espiritual, la vida anímica, pero quizás yo creo que respondiendo a la pregunta que usted formula en el sentido de la explicación antropológica de la antropología filosófica, pero también la antropología teológica, hay que decir que en el hombre no es que distingamos tres componentes, sino dos, cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, adelante. Adelante. De Cádiz. Mire, yo le pregunto a usted si usted cree que Dios es poderoso para que su palabra se mantenga siempre en el tiempo y llegue hasta nuestro tiempo, en el que estamos hoy. Me explico, porque también en el libro sagrado de la Escritura dice que aquel que quite o añada o haga algo sobre sus palabras será borrado del libro de la vida. Y también le pregunto sobre lo que usted dijo ayer, de que Dios le habló a Moisés sobre un género literario. Y si fue un género literario, los 10 mandamientos, entonces, ¿cómo se entiende que se los dio Dios a Moisés para que se cumplan?
Gracias. Vamos a ver. El hecho de que hablemos de que hay un género literario en la forma de contar o de expresar una cosa, eso no quiere decir que sea mentira. Ojo, es que a veces nosotros, no sé por qué hemos identificado la palabra género literario con la palabra mentira, ¿no? Pues la forma en la que se cuenta el Génesis, que se paseaba por el jardín, etcétera, pues obviamente pues no vamos a pensar que Dios se pasea por un jardín y que tiene pies, y que cuando se acercaba que oían que Adán y Eva escucharon el crujir de las hojas porque Dios se paseaba por el jardín. Obviamente es un género literario, pero no quiere decir que sea mentira, es decir, está narrando el hecho original de la situación del hombre primero, que fue creado sin pecado y que sin embargo él utilizó mal su libertad, etcétera, etcétera. Y por tanto Moisés fue instrumento de Dios para que Dios revelase los 10 mandamientos, sin que eso sea incompatible, pues cuando decimos que hay una cierta, obviamente un género literario, porque cuando dice Moisés que Moisés le intenta convencer a Yahvé de que sea misericordioso y que perdone a su pueblo, es una forma de hablar. Obviamente es un género literario. Porque es que si no reconociésemos ahí un género literario, es que estaríamos diciendo que Dios no es misericordioso, que el más misericordioso era Moisés, que tenía que convencerle a Yahvé de que perdonase a su pueblo. Hay un género literario en el que Moisés le intenta convencer a Dios de que perdone a su pueblo. Pero si Dios es mucho más misericordioso que Moisés, a eso me refería. Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta que hace usted, obviamente una de los signos, o sea, de una de las conclusiones de la inmutabilidad de Dios es que su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, lo que es palabra de vida de Jesucristo es tan válido hace 2000 años como hoy, como dentro de 2000 años. El Evangelio es eterno. Así como las filosofías pasan y pasan de moda, la palabra de Dios es eterna, es inmutable, porque Dios tiene la capacidad de hablar desde ella a los hombres de todos los tiempos. Es una consecuencia concreta de la inmutabilidad. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Mire, soy María Antonia de Móstoles. Adelante. Mire, quería preguntarle, es que usted ayer dijo que adorar solamente se adora a Dios, ni siquiera a la Virgen. Pero yo el significado de adorar no entiendo muy bien lo que es. Y era esa mi pregunta. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues la palabra adorar es el reconocimiento de la autoridad suprema. De la autoridad suprema. Adorar es la relación que tiene la criatura con el Creador. Algo así. Entonces, bueno, pues hay un tipo de relación que tiene uno pues únicamente con su padre o con su madre, que no puede confundir a su padre o su madre con su hermano mayor. Bueno, pues por eso mismo no se puede confundir la adoración a Dios con la relación con la Virgen María, que es importantísima en nuestra vida, pero que no es de adoración, porque no es lo mismo lo que yo reconozco en mi padre o en mi madre que en mi hermano mayor. La Virgen María es como nuestro hermano mayor en el sentido que es, pues, de todos los hijos de Dios, la criatura más santa. Pero no es Dios, sino que es una criatura. Por eso la adoración que es el reconocimiento de la totalidad, de la inmensidad del ser de Dios, únicamente se le puede dar a Él. Nosotros no adoramos a la Virgen María, no adoramos a los santos. Por ejemplo, puede haber un santo que tuviese alguna limitación, alguna imperfección. Por supuesto que sí. O sea, los santos tuvieron sus imperfecciones. Ya sabemos que la Virgen María fue inmaculada, pero fue limitada. O sea, la Virgen María no es infinita. La Virgen María es una criatura maravillosa, pero limitada, como todo lo humano. Como todo lo humano. Dios es infinito, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente. A la Virgen María le entregamos nuestro corazón, pero se lo entregamos como un camino para llegar a Dios.
A la Virgen María le gusta ver los ojos de sus hijos dirigidos a Jesucristo, como una mediación, haced lo que Él os diga. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Bueno, me parece que tenemos ya el tiempo casi cumplido, la llamada está perdida, con lo cual me aprovecho para despedirme. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.